Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Bueno, esta vez ha Bien. sido mucho más rápido. Sí, sí, sí. Sí, Menos muy, mal que practicamos. sí, la verdad que ha sido una buena idea. No, en realidad lo hacemos con todos porque, bueno, no es mucho el conocimiento que hay sobre Instagram, pero has visto que es re sencillo, muy Sí, sí, sí. amigable, muy, muy sencillo. Bueno, bueno, saludamos a todos y les comentamos, quienes no sepan o que se enganchan por primera vez, esta es la séptima entrevista que hacemos sobre enfermedades del pasado y no tanto, algunas que mantienen su vigencia, pero bueno, como una manera de, a partir de la cátedra, la metodología de investigación histórica de la carrera de arqueología, intentamos pensar cómo, o ayudarnos a pensar cómo otras sociedades han vivido, digamos, esta situación que estamos viviendo ahora, eh, cuáles han sido las herramientas que han tenido a su alcance, cuál ha sido, digamos, la manera de vivirlo y de atravesarlo. La verdad que hemos tenido muy buena repercusión, afortunadamente. Es un tema que obviamente es muy interesante. Como decimos todos los domingos, esta charla que es muy amena y que hablamos sobre algunos aspectos de investigaciones que han llevado muchos años, que son por lo general doctorados, que han implicado mucho trabajo de archivo, muchas entrevistas. Entonces lo que nosotros vemos es un resultado que es acotado, porque en realidad atrás hay una investigación, digamos, muy exhaustiva en todos los casos, y agradecemos que quieran compartir, digamos, estos conocimientos con nosotros. Esto, como les decía, bueno, ha tenido buena repercusión, entonces la Radio Universidad, nuestra radio de la Universidad Nacional de Tucumán, retransmite el audio de las entrevistas todos los martes a las 8 de la noche, así que quienes estén interesados, bueno, pueden escuchar el programa otra vez. Y además, bueno, tenemos el video de la entrevista unos días después de que tenemos la charla, lo subimos a la página de la facultad. Así que bueno, tenemos varios canales para continuar escuchando estos trabajos, estas investigaciones tan importantes. Y en este caso estamos con Juan Pablo Zavala. Yo quiero aprovechar, digamos, para agradecerle que, bueno, esté con nosotros, que esté compartiendo esta investigación con nosotros. Y tanto en este caso como en los otros, siempre hay algún aspecto que a mí me gusta destacar, digamos, que se diferencia por ahí de otras investigaciones, por lo poco que he podido conocer. Ya les voy a contar, digamos, en profundidad, pero bueno, Juan Pablo está muy interesado también en la reflexión sobre la ciencia, el papel de la ciencia en la sociedad, y bueno, ya por ahí nos cuenta un poquito más sobre esto. Para empezar, lo presento. Juan Pablo Zavala es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, hizo la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes y luego un doctorado mixto entre Flaxo y París I Sorbonne. Es investigador de la carrera de CONICET desde 2007. Entre 2009 y diciembre de 2015 fue director del Archivo General de la Nación. Sus investigaciones han partido del interés por comprender el modo en que se producen los conocimientos científicos y cómo se relacionan con el espacio social más amplio, cómo ese conocimiento es utilizado, pero también cómo le da forma a ese espacio social y cómo el contexto social condiciona la producción de conocimiento, más o menos lo que yo decía al principio. Desde esta perspectiva ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, y en 2010, la Universidad de Quilmes publicó su libro La enfermedad de Chagas en la Argentina, investigación científica, problemas sociales y políticas sanitarias. Desde 2012 se incorporó al Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Allí trabaja sobre diversos aspectos del campo de la salud, enfermedades, disciplinas científicas, políticas y sistemas sanitarios, desde una perspectiva sociohistórica, prestando especial atención al papel que los conocimientos tienen en la configuración de esos objetos. Bueno, Juan Pablo, te saludo y te agradezco por estar con nosotros. Eh, y te hago la primera pregunta, no, en realidad es como ponernos
más en tema, digamos, entrar en la materia, conociendo algunos datos sobre el mal de Chagas, cómo se transmite, son algunas de las cuestiones que a mí se me ocurrieron, pero por ahí podés ampliarlas, a qué condiciones ambientales, cuáles son los efectos sobre la salud humana y también me parece que sería interesante para el desarrollo de la charla y que podamos seguir, eh, si nos puedes hacer una breve periodización de esta enfermedad en nuestro país. Dale, dale. Bueno, primero te saludo, hola, y a todos los que están uniéndose. Y segundo, agradecerte el interés por charlar del tema y la dedicación a haber leído la investigación y haberme convocado para charlar hoy sobre esto. Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por un parásito, que es el Trypanosoma cruzi, que es inicialmente transmitido por un insecto vector, en Argentina es la vinchuca, el más habitual, eh, que cuando pica y defeca a través de la herida que deja con la picadura, el parásito se mete a través de la sangre y después va anidando en distintos tejidos del cuerpo y va armando los nidos que van lastimando esos tejidos, principalmente en el corazón y en el aparato digestivo. En Argentina lo más común es la enfermedad cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía chagásica, que eventualmente, generalmente termina en una muerte súbita, ¿no? O en una enfermedad cardíaca. Eh, la forma natural o la forma más habitual de la transmisión era a través del insecto, de la vinchuca, pero también se transmite por transfusiones sanguíneas, por eventualmente por trasplante de órganos y por transmisión vertical de madre a hijo. Hay una probabilidad de la infección. Este es un poco el modo de transmisión de la enfermedad. Eh, Actualmente, la verdad que no hay cifras muy certeras de a cuánta gente afecta. Los cálculos van de 1 a 4 millones de afectados por la enfermedad, de infectados por el parásito, ¿no? Las cifras oficiales del Ministerio de Salud hablan de entre 1 y 3 millones. El Programa Nacional de Chagas habla de alrededor de 1.600.000 personas, pero la verdad es que no hay una cifra, una estadística más o menos sólida que uno pueda tomar para saber cuántos infectados hay. Las últimas estadísticas más o menos sistemáticas se hacían en el control del servicio militar. Y desde que se abolió el servicio militar en el 92, 93, dejó de haber cifras sistemáticas. Entonces no sabemos bien a cuánta gente afecta. Y una cosa, además, hay que decir que es la infección con el parásito y otra cosa es el desarrollo de la enfermedad cardíaca, que se da en alrededor del 30% de los infectados. Entonces, dentro de esos cálculos, eh, se calcula que hay alrededor de 300.000, entre 250 y 500.000 enfermos chagásicos, enfermos cardíacos chagásicos. No sé, te Ese hago es un una poco pregunta, el ¿no se panorama. hace también en el control de embarazo? No te escuché. ¿No, se hace también en control de embarazo? En- Eh, sí, sí, hoy en día la transmisión vectorial es bastante reducida, está bastante controlada, salvo en algunas provincias del norte donde hay un riesgo más alto de transmisión vectorial. Entonces, el acento está más puesto en la transmisión vertical, claro. de madre a hijo, y es un poco donde está puesto la mayor atención del control de la enfermedad. Es obligatorio el control de Chagas para todas las embarazadas, desde hace décadas. Eh, y, y cuando el recién nacido, si se encuentra que está infectado, hay que darle el tratamiento, que es efectivo, ¿no? Que, que elimina el parásito en la etapa aguda. Y bueno,
Y sobre eso hay una gran controversia de hasta qué momento es efectivo el tratamiento, hasta cuánto tiempo después de la infección. Eh, Actualmente se está aceptando cada vez más e incluso la OPS el año pasado sacó una recomendación de dar el tratamiento a todo aquel que esté infectado. Esto eh, en buena medida como una consecuencia de la expansión de la enfermedad a partir de la migración y de que empiezan a aparecer casos en Estados Unidos y en Europa. Entonces aparece esta nueva enfermedad y saben que hay un tratamiento, dicen, nosotros tratamos y no nos importa esta controversia de si es efectivo o no, y eso se empieza a imponer como un nuevo estándar, digamos. Bien. Y te hago una consulta, más o menos, cómo se puede hacer una periodización en nuestro país respecto de la enfermedad, algunos actores importantes, digamos, el rol del Estado? Sé que es, digamos, todo un tema y lo vamos a ir desarrollando, pero como para ubicarnos más o menos en el periodo en el que se lo empieza a considerar, y, y de qué manera, digamos, se trata y cómo es la investigación, cómo va variando y de qué manera se trata digamos, de tratar, se intenta tratar a los enfermos. El inicio de la enfermedad es 1909, ¿no? Por eso se cumplió el año pasado 110 años del descubrimiento de la enfermedad por parte de Carlos Chagas, un médico brasileño que trabajaba en el Instituto Manguinhos y en una campaña de control de la malaria en el interior de Brasil. Descubre el parásito que era desconocido hasta el momento, lo identifica, eh, lo describe el ciclo del parásito, encuentra que es capaz de infectar a los humanos y a partir de una serie de análisis de esos enfermos, define un cuadro clínico de la enfermedad que él lo asocia principalmente al bocio y al cretinismo, ¿no? Encuentra que el parásito afecta a la tiroides y dice, esto es una tiroiditis parasitaria, que es el primer nombre que tiene la enfermedad, y explicaría buena parte de las enfermedades del interior brasilero, del interior no desarrollado, del interior pobre brasilero. Y esto tiene un gran impacto científico y sanitario en Brasil. Vienen investigadores europeos, Chagas recibe un premio, el reconocimiento en un momento de auge de la medicina tropical, del interés por estas enfermedades producidas por parásitos, en el marco del Instituto Manguinhos, que estaba dirigido por Osvaldo Cruz, que era una figura de la ciencia brasileña. Y el descubrimiento de la enfermedad es todo un suceso científico y un impacto de él en la salud pública brasileña. Y se habla de millones de enfermos, la probabilidad de que esto afecte a entre 20 y 40 millones de enfermos en Brasil. En Argentina empiezan también por parte del Departamento Nacional de Higiene, unos investigadores del Instituto Bacteriológico van a investigar qué es lo que sucede en Argentina con si existe la enfermedad, porque saben que hay vinchucas y saben que hay bocio también en el norte argentino, entonces van a Salta, examinan las vinchucas y encuentran que tienen el tripanosoma. Pero van a buscar enfermos de bocio y no les encuentran el tripanosoma y después hacen otras investigaciones sobre estos enfermos de bocio y no asocian la distribución de vinchucas con tripanosoma con el bocio. Y Rudolf Krauss, que era el director del Instituto Bacteriológico, que era un bacteriólogo austríaco que venía trabajando sobre bocio, dice, el bocio es, principalmente es igual al bocio europeo,
Entonces, no hay una nueva etiología parasitaria, no hay una nueva no es una enfermedad de Chagas, es bocio, y además no coincide con las vinchucas. Entonces, en Argentina no hay enfermedad de Chagas, es a lo que se llega. Esto empieza, también tiene una repercusión en Brasil y todas estas propuestas iniciales de Chagas empiezan a ser contestadas y empieza una gran controversia en torno a la enfermedad. Si efectivamente está tan extendida, si el parásito causa o no causa bocio, si causa cretinismo. Y hay todo un proceso después de ese reconocimiento inicial, todo un proceso como de construcción de la enfermedad y de controversias de la enfermedad. Y en Argentina queda como que no hay enfermedad de Chagas. Y pasan más de 10 años hasta principios de los 20, 25, donde empiezan a encontrarse algunos casos de infectados en misiones, en, en estudios un poco así sistemáticos de recolección de muestras y de búsqueda de enfermedades parasitarias o de estudios sobre la malaria. Hay dos misiones muy importantes que vienen investigadores, un alemán, Peter Mullens, y un francés, Charles Nicole, que los invita al Departamento Nacional de Higiene y van al norte y empiezan a hacer estudios sistemáticos haciendo extracciones de sangre en humanos y en animales y buscando cuáles son los parásitos que hay ahí. Y en algunos encuentran el Trypanosoma cruzi y entonces dicen un caso de enfermedad de Chagas, ¿no? Una persona infectada. Pero el interés no estaba ahí, el interés estaba en la malaria o en otras Paludismo. parasitarias, ¿no? Claro, en el paludismo, la leishmaniasis, en Calazar, enfermedades que ya estaban estabilizadas y conocidas. Pero no es que se oponían a que hubiera casos de Chagas. Se encontraban uno, lo notificaban y sacaban un trabajo, decía un nuevo caso de enfermedad de Chagas, pero no se la estudiaba sistemáticamente. Entonces, hasta que a partir de fines de la década de los 20 y principios de los 30, Massa, que había participado de una de estas misiones, la misión con Nicole, y trabajaba en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Clínica Quirúrgica, era el jefe de laboratorio, y que tenía una carrera ligada a la actividad científica, cosa que era poco frecuente en Argentina. No había un nivel de institucionalización de la ciencia, no existía algo así como el Claro, estamos CONICET o la hablando de carrera de la década del investigador 20, científico. la Década década del del 20, 20. década. Eh, pero sí había un interés de investigación de estas enfermedades. No existía el antecedente del Instituto Bacteriológico, que era un espacio donde esto era una práctica habitual, y Massa empieza a hacer estas investigaciones en forma sistemática en la MEPRA, la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, que depende de la Universidad de Buenos Aires, que la crea Arce, que es el director del Instituto de Clínica Quirúrgica, pone esta misión que se radica a partir de 1929 en Jujuy, en Argentina, y a partir de la década del 30, Massa empieza a estudiar sistemáticamente la enfermedad y la toma como su objeto profesional, digamos, ¿no? El objeto a partir del cual él empieza a consolidar su carrera científica, que ya tenía varios años. Más allá era una figura reconocida dentro del ambiente científico médico universitario argentino, pero a partir del estudio de la enfermedad empieza a ser a tener eh, un reconocimiento mayor y una oportunidad para hacer eh, descubrimientos o aportes novedosos en un tema específico. Entonces, ese sería como el primer periodo, sería el periodo de descubrimiento en Brasil,
que le sigue un periodo de negación en Argentina o de desinterés por la enfermedad hasta estos finales de la década del 20 y la década del 30, donde hay un momento de retomar la enfermedad y de reconstrucción de ese problema científico a partir, sobre todo, de las investigaciones de masa desde la MEPRA, con un colaborador que es Cecilio Romaña, que es el que provee algunos de los casos a partir de los cuales Massa se interesa especialmente sobre el tema. Te hago una pregunta respecto de esta, digamos, figura, masa, cómo va construyendo este objeto, que a su vez lo construye a sí mismo como un investigador, como un científico, como vos decís, una persona que puede eh, dar respuestas originales sobre una enfermedad que hasta ese momento estaba ahí, pero no con una certeza científica, digamos, con un número de casos importante. ¿Con qué estrategias Massa, digamos, de alguna manera logra o construye esa carrera o logra, eh, no sé si poner en la agenda del Estado la enfermedad, pero por lo menos llamar la atención, mediante qué estrategias quizás personales o con su equipo de trabajo, vos lo nombraste maña, no sé si en qué momento se Sí, suma a este equipo él. yo creo que la principal estrategia, digamos, o la principal característica de la aproximación de Massa al tema fue haberlo tomado como un objeto de indagación sistemático eh, y estabilizar este cuadro clínico de la enfermedad. ¿Qué significaba esta enfermedad de Chagas? Eh, en el momento en el que se termina, pensá que en ese momento se discutía si efectivamente el parásito, si las bichucas contagiaban o no a los humanos, si el bocio tenía algo que ver o no con la infección con el tripanosoma. De esos millones de enfermos que se habían propuesto inicialmente, después los enfermos no estaban, no se los reconocía, Claro. porque además el parásito, una vez que infecta a la persona, está un tiempo en la sangre, donde se lo puede encontrar más o menos fácilmente, después se mete en los tejidos y es muy difícil encontrarlo por vía de la observación directa. Entonces, eh, había una cantidad de controversias en torno a qué significaba esa enfermedad de Chagas, eh, que es lo que Massa termina despejando en buena medida a partir de esta aproximación muy sistemática de definir, de búsqueda de esos enfermos y de definir cuál era ese cuadro clínico de esa etapa aguda, qué era la enfermedad de Chagas finalmente, de todas esas cosas que había propuesto Chagas. Chagas había dicho, la enfermedad se caracteriza por su polimorfismo, por todas las cosas que provoca el parásito. Eh, Porque él había asociado el síntoma del órgano afectado, de cada órgano afectado donde él había encontrado el parásito en las autopsias, él había dicho, si encontró en la tiroides, entonces el bocio es Bueno, un efecto del parásito. El infantilivo, el retraso mental, también, entonces está la forma nerviosa, la forma endocrina, la forma cardíaca, la forma... En cada lugar donde él encontró el parásito, le asoció una forma a la enfermedad. Entonces, el polimorfismo después eh, fue el centro de todas esas controversias. Y Massa, con su trabajo sistemático, lo que hace es terminar de estabilizar cuál era ese cuadro clínico, que termina diciendo, salvo el bocio y el cretinismo, es igual a lo que describió Chagas en su momento. Cosa que no era menor, ¿no? Porque sacar el bocio y el cretinismo claro. era como sacar casi la mayor parte de ese cuadro inicial. Que Entonces, había descrito ya el especialista, digamos, o sea, como, el descubridor,
claro. Enfrentarse sí, claro, no es menor en el ambiente Claro, además científico y sí, claro, si Chagas hubiera dicho de entrada, descubrí una enfermedad donde los afectados, la característica es una dolencia cardíaca en el 30% de los afectados que se manifiesta después de 20 o 30 años en la mayoría de los casos, no hubiera tenido el mismo impacto. claro. El impacto inicial de Chagas está asociado a ese cuadro clínico que él define, que incluía el bocio y el cretinismo. Ah, sí. Ahora, digamos, si bien es un paso importante en el, digamos, en esta periodización de la enfermedad y más bien la cuestión del avance científico, esta, esta etapa, digamos, del 20 y el 30, sobre todo principios del 30, con esta sociedad, digamos, de Massa y Romaña, de tu investigación queda claro que el momento en el que pasa a ser una preocupación nacional, sanitaria, y como un problema social, digamos, lo podemos vincular con el peronismo y los cambios, digamos, que tradujo el peronismo en la salud pública. Eh, Eso, digamos, me queda bastante claro de tu investigación respecto de la consideración que se hizo desde el gobierno del general Perón y en la figura de Carrillo, que es, digamos, la figura central en este andamiaje, digamos, sanitario. Eh, Te pregunto cuáles han sido las acciones que tuvo, digamos, el gobierno de Perón para enfrentar y que hacen pensar que esto, digamos, que realmente era un problema que había tomado estatus social nacional, digamos. Sí, ya a finales de los 30 y principios de los 40 se empieza a dar un salto en este reconocimiento de la enfermedad. En los 30, Massa empieza, durante toda la década del 30, empiezan a encontrar y a notificar caso por caso, ¿no? Habían pasado 20 años en los que se informaba un caso, se informaba otro caso, y a mediados de los 30, en unos pocos años, se termina de definir este cuadro clínico y se empiezan a encontrar nuevos casos, sobre todo a partir de la asociación de la infección lo que se conocía, a lo que se conoció como el signo de Romaño, que es el ojo en compota. Entonces, Ujú, esto pasa a ser el signo clínico externo de la enfermedad que no lo tenía hasta el momento y facilita mucho la identificación de casos. Entonces empieza a crecer el número de casos y se pasa de 10, 15, 20, 100, 200 y se llega hasta 1000, 1200 casos a principios de 1940. Esto tiene un impacto en la comunidad científica médica también, que terminan reconociendo la existencia de la enfermedad y termina de dar un vuelco o una estabilización de que la enfermedad de Chagas efectivamente existía y que efectivamente afectaba a grandes poblaciones, pero todavía no quedaba claro. Y en Argentina, esto sucede en Argentina, pero también sucede en Brasil y sucede en otros países de América Latina, y es tomado incluso por la Oficina Sanitaria Panamericana, y hay todo un movimiento eh, regional latinoamericano de reconocimiento de la enfermedad. Y en Argentina en particular, es Cecilio Romaña el que empieza a hacer estas investigaciones y cambia totalmente la perspectiva de la que plantea él sus estudios, que deja de ser esta comprobación caso a caso, donde todo era discutido y todo era controvertido, el método de diagnóstico era controvertido. eh, la notificación de cada caso y los signos clínicos eran parte de esa controversia,
Y esto ya es una etapa que se supera a principios, mediados de los 40, y empiezan a hacerse las primeras investigaciones epidemiológicas que las hace Cecilio Romaña, y con 3 o 4 investigaciones sistemáticas que hace en niños de escuelas rurales, alcanza un coeficiente, alcanza un porcentaje de infectados que él calcula en un 20% de la población. Y hace una extrapolación de la cantidad de gente que vive en zonas donde hay vinchucas infectadas, que dice, es un 20% de esta población, entonces hay 700, es un 20% de 14 millones de personas, hay 700.000 enfermos de Chagas. Y ese es el momento, a partir de los 40, mediados de los 40, donde la enfermedad se transforma en otra cosa, ¿no? Se transforma ahora sí en un problema sanitario de primer orden. Y esto es recibido, como decías vos, por Carrillo. Carrillo, el ministro de Salud, primer secretario de Salud y ministro a partir del 49 de Perón, en el marco de la revalorización y del cambio de paradigma de la salud pública que impone, del interés por las enfermedades rurales, de las campañas, como las campañas contra el paludismo, el éxito de la campaña contra el paludismo, y la reivindicación, y esto se transforma en un problema social nacional. Hay un contacto directo entre Romaña y Carrillo. Romaña le pasa estos números a Carrillo, y Carrillo dice en un discurso, dice, la verdad que estos números que me ha pasado Romaña son elocuentes, eh, y es un problema sanitario de primer orden, es un problema social nacional, es un problema sanitario nacional. Y hay una reivindicación, de ahí la idea de nacional juega como un poco de distintas maneras. Nacional porque la nación se tiene que hacer cargo de esto, y reivindicando también la trayectoria argentina en las investigaciones sobre la enfermedad, ¿no? Que esto es algo que se ha descubierto en Argentina, había una propuesta que todavía en Argentina se le llama enfermedad Chagas-Massa, a partir de una propuesta que se hace en un congreso de medicina, de asociar el nombre de Massa como redescubridor de la enfermedad, cosa que es resistida por los brasileros principalmente y por el resto del mundo, donde no se la conoce como enfermedad de Chagas-Massa. Ujú. Eh, y pasa a integrar la agenda sanitaria nacional. Y empiezan a crearse las primeras instituciones y las primeras dependencias, donde está Romaña a cargo de, ¿no?, como figura encargada de estos primeros inicios, o estas primeras oficinas institucionales de atención a la enfermedad de Chagas a partir de los primeros años de la década del 50. Bien. Bueno, siguiendo con esta cuestión, digamos, la otra parte de la historia, la pregunta es si este andamiaje sanitario se logra desarticular después del 55. Eh, Pasa una cosa extraña con la enfermedad de Chagas, que a pesar de que con el derrocamiento de Perón, toda la política sanitaria de Carrillo es tremendamente atacada, ¿no? Por ineficiente, pues la acusan de ineficiente, de haber creado un monstruo gigantesco, una gran burocracia inmanejable, que la centralización era era de una ineficiencia que implicaba un mal gasto de recursos, etcétera. La enfermedad de Chagas no pierde un poco este reconocimiento a nivel de la importancia como un problema de salud, un problema de salud pública, un problema de la agenda sanitaria, al menos en términos simbólicos. eh,
cambian los actores en la Facultad de Medicina, por ejemplo, eh, y vuelven a reivindicar la importancia de la enfermedad. Romaña es también, cae dentro de la volteada de- posterior al derrocamiento de Perón, Claro, el anti. pero todo el antiperonismo que toma el poder después del 55 no niega la importancia de la enfermedad, e incluso esas primeras manifestaciones institucionales, después de unos años de un poco de zozobra, se transforman en algunos programas que, como todavía existe, el Programa Nacional de Chagas, que se crea a partir de principios de 1960, eh, y no cae en términos de la importancia simbólica de la enfermedad. Lo que no significa que haya sido, eh, que se hayan hecho cosas para atacar la estructura, las condiciones estructurales de reproducción de la enfermedad, que básicamente era las condiciones de vida de los pobres rurales, ¿no? Los ranchos infectados con vinchuca, donde se reproducía el ciclo de la enfermedad. Ahora, respecto de eso, te hago una pregunta. Bueno, vos me mandaste un video, acá está el link que lo Sí. copió Carla Revelato para quienes quieran entrar. Es un documental, docudrama, que hizo el Instituto de Cine Fotográfico de la UNT en el 49. Bueno, que me lo mandaste, dura 15 minutos más o menos. Y bueno, vos me dijiste, me contaste que Romaña es uno de los actores, en realidad es el El médico médico que analiza al chico, ¿no? que lo atiende, sí. Bueno, respecto de este de este docudrama, te quería preguntar, porque si uno ve el video, digamos, el personaje es un niño que contrae la enfermedad, que es un niño que vive en la zona rural, se sobreentiende que su padre es un trabajador rural, un campesino, y que por las condiciones de vida vive en un rancho y las condiciones de vida lo hacen más propenso a contraer esta enfermedad. Sin embargo, bueno, vos en tus investigaciones marcás que en un momento dado, digamos, la enfermedad también pasa a ser un problema urbano, digamos, de la ciudad y ya no solo una problemática rural. Entonces, te quería preguntar, digamos, a través de qué proceso vas a tener presencia en el mundo urbano y si esto ha incidido en un mayor interés por parte del Estado en combatir la enfermedad o darle esta entidad nacional. Sí, a partir de las migraciones, a partir de las migraciones rurales del campo a la ciudad, ¿no? De los 40, de los 30, 40, 50, a partir de los 50 pasan dos cosas. Primero se estabiliza científicamente o médicamente que la enfermedad es una enfermedad, básicamente, que la importancia de la enfermedad es la etapa crónica y la forma cardíaca. Entonces, a partir de los 50 queda claro o se estabiliza lo que hoy conocemos como la enfermedad de Chagas. Eh, la miocardiopatía chagásica, digamos, como el principal síntoma de la enfermedad. Y esto empieza a ser atendido en hospitales de la ciudad y empieza a ser estudiado en hospitales de la ciudad. En el Ramos Mejía, por ejemplo, el servicio de cardiología del Ramos Mejía está Mauricio Rosenman, empiezan a hacer investigaciones sobre cuál era la especificidad de la enfermedad cardíaca y se estabiliza las características de la curva del electrocardiograma de la miocardiopatía chagásica. Entonces se le empieza a encontrar el Chagas en la ciudad, una vez que hay un trazado.
Esto que era tan difícil de encontrar en los 30, un enfermo de Chagas, porque había que encontrar al recién infectado, que se lo encontraba en el campo, nada más. A partir de los 50, cuando esto se transforma en una enfermedad cardíaca Claro. crónica, los enfermos empiezan a estar en todos lados y donde más gente hay es en las ciudades, y se los empieza a encontrar ahí en estos servicios y se empiezan a crear servicios de atención a la enfermedad de Chagas en muchos hospitales del sistema público. Y se va institucionalizando la enfermedad con esta forma que hoy conocemos, ¿no? Y en esto hay un interés un poco de la comunidad profesional, la comunidad de médicos y por parte del Estado, donde las intervenciones concretas del Estado van a estar más ligadas a el control de la propagación rural de la enfermedad. Y Ujú. las formas de intervención principales van a ser la fumigación de los ranchos, a partir de la década del 50, cuando se descubre que el Gamexane sirve para matar la vinchuca, Ujú. que era la estrategia que se usó con el paludismo, con el DDT, nada más que el DDT no mataba al mosquito, pero no mataba la vinchuca. A partir de el 50, de fines de los 40 y del 50, se descubre que el Gamexane era efectivo y empiezan las campañas, las primeras campañas de desinfección de los ranchos. Y esa va a ser la principal forma de intervención específica de los programas sanitarios, digamos. Y después, en la atención médica, va a ser la forma cardíaca crónica, y se van a crear servicios de Chagas en algún lado, en algunos hospitales. eh, y estas son un poco las dos estrategias de combate Claro. de la enfermedad. Te pregunto ya, digamos, por el resultado de tu investigación y la cuestión de, digamos, el rol otorgado al conocimiento científico, a la reflexión sobre el impacto del conocimiento científico en la vida de la sociedad. Em, Me interesa saber, porque por momentos en tu investigación, parece ser, es el objeto de estudio, toma mucha importancia, ocupa un lugar, va ocupando un lugar muy importante, eh, y me parece que es una opción, digamos, tuya por darle un lugar relevante. Entonces, quería saber si esto ha estado presente en el diseño de tu investigación, o sea, cuando has comenzado a pensar en este objeto de estudio, o se ha ido imponiendo eh, a medida que avanzabas en el proceso de investigación. No, yo comencé por la ciencia, en realidad. Yo comencé por cómo se relacionaba lo que se investiga sobre la enfermedad con lo que se usa de la enfermedad, ¿no? Estaba en un grupo de investigación donde analizábamos un poco ese proceso de uso de los conocimientos científicos en diferentes casos. Y yo sabía que había mucha investigación científica sobre Chagas, e intuitivamente veía que no era mucho lo que se aplicaba de esas investigaciones. Era algo que veíamos ahí en el grupo en el que yo estaba. Entonces, la idea inicial era estudiar eso. Y a partir de ahí empecé a acercarme a la enfermedad. Y después fui eh, un poco reconstruyendo la historia de la enfermedad, porque el objeto me fue llevando a eso por las características que tiene la enfermedad, de todas las redefiniciones conceptuales que tiene a lo largo de la historia. No es la misma enfermedad cuando cuando la descubre Chagas, cuando la niega Krauss, cuando la investiga Massa, cuando la vuelve a proponer Romaña, Mm. y cuando se estabiliza en los 50 como esta miocardiopatía. Entonces, eso es lo que a mí me interesó tanto del ¿Cómo caso. cambian las representaciones también? Claro, pero no solo la representación en términos de qué nos pasa con la Ujú. enfermedad, sino
el contenido de la enfermedad, conocimiento, claro. la definición científica de la enfermedad va cambiando a lo largo del tiempo de una forma muy grande. Entonces, a mí me interesó hacer esa relación de no solo cómo se usan los conocimientos, sino cómo lo que se sabe en un momento define qué es ese problema sanitario y cómo esto va cambiando y cómo esto es inestable y cómo esto en cada momento se toman ciertos conocimientos por ciertos, porque es la evidencia que hay y porque son las cosas que se dan por sentadas y cómo eso construye un mundo social en torno a un concepto o una serie de conceptos que definen a la enfermedad de una manera y esto afecta a la población de una manera determinada, cómo se la concibe, qué es lo que se hace, cómo se la trata, y esto va cambiando a lo largo de la historia. Entonces, por eso yo le presto tanta atención a la ciencia, porque primero porque me parece que, primero porque yo venía de estudiar la ciencia, y segundo porque ahí es donde yo encuentro esto que a mí me interesa, que es cómo se termina de definir este proceso social que es una enfermedad, ¿no? Y cómo se termina de definir la interpretación del evento biológico, la particularidad de ese evento biológico, cómo se termina de consolidar o de estabilizar en cada momento, y cómo si uno lo mira históricamente ve que esas certezas de la ciencia van variando de una forma bastante importante a lo largo del tiempo. Entonces ahí es donde a mí me interesa poner el ojo, digamos. Esto que estamos viendo actualmente en primera persona y Bueno, en modo acelerado, bueno, en 2 meses. ahora estamos en el medio del mar y la Sí, verdad que sabemos muy poco, ¿no? Ahora, en estos casos es donde se hace evidente que todas esas certezas que uno tiene, de pronto deja de tenerlas y estamos en un periodo de absoluta incerteza, de incertidumbre, ¿no? Que no sabemos sí. bien qué es lo que pasa. Entonces, la idea es que cuando creemos que sabemos bien qué es lo que pasa, también estamos en cierto espacio de incertidumbre o estamos sobre certidumbres que se han sedimentado históricamente a partir de ciertas evidencias que se han solidificado, que se han aceptado, pero que no estamos muy seguros de cuánto va a durar eso, ¿no? Además que intervienen muchos factores, porque vos en Massa, por ejemplo, ves la cuestión personal de él, su mundo de relaciones, el conocimiento científico en ese momento, o sea, son muchos factores que intervienen para que esta persona decida hacer esto y que ese descubrimiento lo acompañe de muchas otras Sí, cuestiones. Claro. las condiciones institucionales. Ahora, por ejemplo, una redefinición que hay con la enfermedad a partir de los movimientos migratorios, a partir de que estos casos empiezan a aparecer en los países del norte. Y ahí se reconfigura de nuevo la enfermedad, porque ya no es lo mismo. La enfermedad de Chagas tiene una particularidad eh, en la práctica médica, que es algo que yo he encontrado charlando y observando la práctica médica. Para los cardiólogos, por ejemplo, no es tan importante la etiología de la enfermedad. El enfermo chagásico es un enfermo cardíaco, en definitiva, y se lo trata como a cualquier otro enfermo cardíaco, no importa la causa que tenga. ¿No? Entonces la enfermedad en la práctica va desapareciendo, se va invisibilizando, Claro. porque no hay algo específico para hacer con el chagásico. O al menos esto es lo que yo fui relevando con muchos médicos, ¿no? Si bien hay chagólogos, o sea, hay especialistas en el tratamiento de la enfermedad de Chagas, después la mayoría de los enfermos chagásicos se tratan con el cardiólogo y para la mayor parte de los cardiólogos no marca una diferencia que sea chagásico
o no. O al menos esto es lo que me han transmitido muchos cardiólogos. Eh, entonces, ¿hay algo específico para hacer o no? Esto se puso en discusión con la aplicación de los tratamientos. Los Mm. tratamientos antiparasitarios, ¿son efectivos para los enfermos crónicos o no? Para los infectados crónicos, ¿no? Después de 15, 20 o 30 años de estar infectados con el parásito. ¿Es efectivo o no? Y esto ha sido una gran controversia que en la práctica profesional estaba un poco invisibilizado. Y vuelve a salir a partir de las migraciones cuando empiezan a aparecer estos casos en lugares donde no hay chagas, porque Claro. acá es común encontrarse un chagásico. Pero cuando Pero aparece un en el chagásico en norte, España claro, o en Estados Unidos, Estados ¿qué Unidos es no, esto? claro, claro, Claro. claro. Entonces, son estas condiciones sociales las que van redefiniendo qué es la enfermedad y qué hay que hacer con la enfermedad. Bien. Bueno, Juan Pablo, te pregunto rápidamente porque este Instagram se corta en unos minutos. Dale. ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, estás trabajando en la Universidad Nacional de Lanús, en el Instituto de Salud Colectiva. Eh, bueno, ¿cuál es tu proyecto actual? ¿En qué estás trabajando? Y estoy en varios proyectos. Ahora estoy haciendo una actualización un poco del trabajo este de Chagas, tratando de trabajar un poco estas nuevas reconfiguraciones a partir de lo que ha pasado en estos últimos años. Estoy trabajando sobre el Instituto Bacteriológico, donde estaba Kraus, donde se empezaron a hacer todas estas investigaciones sobre la enfermedad, pero que es también como la marca de la recepción o de la marca de la institucionalización de la microbiología en Argentina, así que estamos trabajando bastante sobre eso. Algunas otras investigaciones más sobre eh, algunos aspectos de sistema sanitario. Estamos trabajando sobre la provincia de Neuquén, sobre la historia del sistema de salud de Neuquén. Distintas investigaciones, ¿no? Un poco ya en temas de salud y viendo siempre un poco cómo se van configurando esos objetos a partir de las prácticas profesionales, de los conocimientos, de las políticas de las instituciones, de las formas institucionales que van tomando, de los actores que participan, de los intereses profesionales, y un poco haciendo esa reconstrucción con esta mirada social y sociohistórica de esos objetos. Bueno, súper interesante lo que están haciendo ahí en Lanús. La verdad espero que pronto seguramente tendremos, bueno, otros resultados, Sí. y te agradezco mucho la participación, el tiempo, bueno, porque la verdad que ha sido muy dedicado en todas las respuestas, y contarnos un poco sobre esto que, bueno, hemos escuchado mucho, pero la verdad que yo por lo menos he aprendido un montón leyendo tus investigaciones, así que y bueno, te agradezco también el tiempo un domingo, que estés hablando con nosotros. Y bueno, seguramente vamos a ver si le damos alguna forma, alguna otra forma a estas entrevistas, porque hay mucho interés y, eh, digamos, en la divulgación de la historia, ¿no? No solamente, eh, digamos, participar en encuentros académicos o leer artículos o con un lenguaje, digamos, académico, sino también cómo hacemos para divulgar todas estas cuestiones que, bueno, tienen, la verdad que un público muy amplio, ¿no? Bueno, la verdad, gracias por el interés. Siempre, ¿no? Uno hace estas investigaciones y después que encontrar a alguien que se interese, decir, Sí, bueno, sí, sí. Siempre son los mismos siempre. y la verdad que abrir a otro público es interesante. No, es buenísimo. Sí, sí, para mí sí, es lo mejor, ¿no? Tener algo que decir para un público que no sea Sí, los totalmente. expertos, ¿no? Si hay me parece que es fundamental. Y me parece que podemos tener cosas para decir más allá de la discusión interna del, Sí. del campo, digamos.
También hay que saber Eh, comunicarlo, porque es como uno tiene que poder transmitirlo, pero sí, es súper interesante. bueno, así que bueno, gracias por haber leído el libro y por haberme convocado a la charla. Bueno, te mando un saludo y bueno, cuídense todos allá, vos estás en la ciudad, en Cava, así que, Estoy en sí, en Buenos Aires. claro, así que bueno, espero que pronto, no sé, salgamos de esto. Y bueno, te mando Esperemos. un abrazo y un saludo a toda tu familia también. Dale, gracias, Marcela, un abrazo. Bueno, chao, hasta luego. Chao.